Bueno, buenos días a todas y a todos. Encantada de estar aquí. Como otro año hemos hecho la actividad ahí en el centro educativo, y este año estamos aquí, muchos más que en ocasiones anteriores, lo cual me alegra mucho. Espero que os interese el tema y no vengáis solo porque es Bermejo apruebe la asignatura, sino porque realmente os llame la atención lo que venimos a contaros. Y como digo en otras ocasiones, pues yo he venido sola y a hablar de mi experiencia como técnico y como arqueóloga en excavaciones arqueológicas vinculadas a memoria histórica. Pero venir aquí y hablar de memoria sin contar con familiares, pues realmente es un poco sin sentido, porque realmente lo que da sentido a las intervenciones arqueológicas en busca de represaliados son los familiares, ¿vale? Los familiares de las víctimas a las que se busca. Y por eso, este año, cuando Francisco me dijo que si quería participar este año aquí, pues le dije que sí y me planteé hablar con Rafa, que como ha dicho Francisco es presidente de una asociación de Aremeísa, de Aguilar de la Frontera. Él es familiar directamente de represaliados, en concreto de 7 personas, una de ellas directamente su abuelo, y pues en su familia, en su entorno, evidentemente han vivido lo que ha sido la represión. Como hemos hablado antes, la represión se ha contado y no se ha contado, ¿vale? Porque los familiares directos, el padre y el entorno de su familia, había cosas que contaban, pero muchísimas cosas que no contaban por miedo, ¿vale? Por temor a que su familia fuera represaliada, ¿vale? Y ese miedo, ahora después lo veremos también, llega hasta nuestros días, porque aunque desgraciadamente muchos de estos familiares ya han desaparecido, muchos siguen todavía con vida y temen hablar de este tema porque puedan sufrir represalias sus hijos, sus nietos, incluso sus bisnietos, como hay en algunos casos, ¿vale? Os voy a decir una cosa, antes de meterme un poco en faena, os pido por favor que nos interrumpáis, ¿vale? Que no venimos aquí a daros un meeting, que si tenéis alguna duda, si alguna cosa no la entendéis, que nos interrumpáis sin ningún temor, ¿vale? Que venimos a compartir y a que vosotros comprendáis lo que es esto, pero no a soltaros aquí un tostón y que os aburráis, ¿vale? Que no estéis por estar, sino que absorbáis lo que os vamos a explicar, ¿vale? Voy a empezar yo y voy a explicar unas cuantas cosillas y ahora después le paso a Rafa, ¿vale? Memoria histórica. Un poco una definición, la definición claramente la representa esa imagen. Yo no conozco a ninguna de esas personas, he cogido las imágenes de internet, bueno, la de abajo un poco más, quizás más relevante, porque es Ascensión Mendieta, que ha tenido un poco de relevancia últimamente en este tema de memoria histórica, pero la memoria histórica es esa imagen, familiares que buscan familiares de víctimas represaliadas, ¿vale? Son familiares con la foto de la persona que no saben dónde está, o que si saben dónde está, no han podido recuperarla y enterrarla dignamente donde ellos han querido, ¿vale? Bueno, ahí viene una definición un poquito más técnica o más elaborada en la que explica que es un movimiento sociocultural nacido en el seno de la sociedad civil. No se vincula con ningún partido político en un primer momento, ¿vale? Aunque después los partidos políticos pues lo utilicen también como elemento en sus programas electorales. Pero en un primer momento es un movimiento que nace de la sociedad civil, de los familiares, ¿vale? Falta ahí investigar, lo primero, y es necesario investigar para luego poder divulgar de forma rigurosa la historia de la lucha contra el franquismo y sus protagonistas, con el objetivo de que se haga justicia. Al hablar de justicia, se habla de reconocimiento y reparación, en ningún caso de actitudes revanchistas, ¿vale? Es importante que esto quede claro. No se pretende confrontar ni el tú más, no, simplemente son familiares que quieren recuperar a su familiar asesinado y darle una sepultura digna, donde ellos consideren oportuno, ¿vale? Que no siga estando ocultos bajo la tierra. Partimos de esta imagen, no se ve muy bien, pero supongo que esto sí lo sabéis. El 18 de julio hubo un golpe de estado militar, el 18 de julio del 36, y España queda dividida en dos. Hay una parte, la parte media sur, que estaría en rosita, no sé si se aprecia o no, estaría en rosita, donde el golpe no triunfa, ¿vale? Y el resto estaría en celeste, que es donde el golpe triunfa. Veis unas estrellas que son capitales de provincia y algunos puntos concretos donde en la zona, digamos, fiel a la República
el golpe también triunfa, ¿vale? Pero en definitiva lo que vemos es que España queda dividida en dos. Ese golpe de Estado genera una guerra civil que durará 3 años, ¿vale? Una guerra civil que acabará en 1939, el 1 de abril, que empezaron estas jornadas, si no recuerdo mal, digamos en conmemoración del final de esa guerra, ¿no? Pues bueno, a través de esta línea del tiempo os voy a tratar de explicar el origen o el porqué del movimiento de memoria histórica, ¿vale? Esa línea del tiempo nos lleva hasta el día de hoy, y esa línea del tiempo, desde 1936 hasta el día de hoy, está recorrida por el miedo, ¿vale? Eso no veréis, aunque no aparece ahí, tenéis que tenerlo presente. El miedo estará presente hasta el día de hoy, porque sigue estando presente en muchas casas y en muchas familias, sobre todo en las personas mayores que directamente sufrieron esa situación y esa guerra, ¿vale? Y sus descendientes. Pues bueno, como digo, la guerra dura 3 años, acaba el 1 de abril del 39, y una vez que acaba la guerra, incluso durante el periodo de guerra, se abrirá, aunque la causa general se abre ya en el 40, pero desde los golpistas, por decirlo así, se instigará o se procurará recuperar los restos de las personas que han sido asesinadas por el bando republicano, ¿vale? Pero es en el año 40 en concreto cuando se abre la causa general. La causa general, que no es otra cosa que una investigación instruida por el Ministerio Fiscal que tiene un amplio recorrido, quiere hacer muchas cosas, pero una de ellas es la búsqueda de los restos de víctimas que habían sido asesinadas por el bando republicano, porque tenemos que tener claro que en una guerra hay muertes de los dos lados, eso es indiscutible, ¿vale? La guerra acaba y los vencedores de la guerra tratan de recuperar los restos de las víctimas que habían sido asesinadas por el bando contrario, ¿vale? Ahí tenemos algunas imágenes de cómo los forenses de la época pues documentan los restos de las víctimas en cuestión, ¿vale? En aquel momento había los medios que había, pero se trataron de recuperar a gran parte, a muchísimas de las personas que habían sido asesinadas durante la guerra civil. Volvemos otra vez a la línea y nos vamos a dar un salto al 1959. El 1 de abril, conmemorando también el final de la guerra, hacía 20 años que la guerra civil había acabado, pues se inaugura Cuelgamuros, o lo que normalmente se conoce como el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos trataría de representarse como una especie de mausoleo donde aunar las dos Españas, ¿vale? ¿Cómo se construye el Valle de los Caídos? Bueno, pues por un lado se construye, es importante tenerlo en mente, aunque sea una cosa que no vamos a profundizar, el Valle de los Caídos se construye con trabajo esclavo, de presos políticos, se emplea mano de obra que estaba presa para construir esa enorme mole que es el Valle de los Caídos. Y en su interior, Franco tratará de enterrar las dos Españas, recogerá restos óseos de toda España, de distintos puntos del país, en concreto son más de 30.000 los restos de personas que yacen en el interior, tanto de un lado como de otro, pero claro, sin pedir permiso, ¿vale? Se planteó que ahí iba a unar las dos Españas y recopiló el resto de toda España, pero a nadie pidió permiso, sin tener en cuenta la opinión de los familiares directos de esos restos óseos, porque no podemos olvidar que los restos óseos antes eran personas y que esas personas tenían familiares que tenían derecho a opinar sobre lo que se hacía con esos restos, ¿vale? Pues bueno, vamos a 1978. Antes de 1978, ¿sabéis qué ocurre? Unos años antes, ¿sí o no? Muere Franco en el 75, ¿no? Eso es una liberación. Después de 40 años de dictadura es una liberación. ¿Qué ocurre? Las primeras exhumaciones de republicanos. Franco muere y es como una ventana abierta para todas aquellas personas que sabían dónde estaban los restos de sus familiares para, de alguna manera, ir a recuperarlos. Esa imagen que tenéis ahí, de mujeres vestidas de negro, no son nietas ni hijas, son las mujeres de los asesinados, ¿vale? Que sabían dónde estaban los restos de su marido y, bueno, están a la espera, porque ahora veremos las imágenes siguientes, de que los saquen, ¿vale? Son las mujeres, las viudas. Aquí tenemos una imagen de cómo, de aquella manera espontánea, porque surgió de manera espontánea, los familiares
como dice Francisco Echevarría, los sábados a la tarde se cogían un pico y una pala y iban a donde sabían que estaba la fosa, porque lo que querían era sacar los restos. Les daba igual cómo. Hoy, cuando hablemos de las exhumaciones que se hacen a día de hoy, veremos que no tienen nada que ver con eso. Ellos lo que querían era sacarlos de donde sabían que estaban y enterrarlos dignamente, ¿vale? Porque los habían enterrado como auténticos animales, ¿vale? Ahí vemos una imagen de cómo eso, unos cuantos amigos, pues se han ido, yo creo que al interior del cementerio, porque no sé exactamente dónde está, y uno de ellos, el del centro de la imagen, sostiene un cráneo, ¿vale? Y aquí tenemos otra imagen de cómo están repartiendo los huesos de la manera que a ellos les parece más oportuna. Es que daba igual cómo se hiciera. En aquel momento no importaba cómo se hiciera, porque lo que querían era sacarlos de donde estaban. Y no les importaba si este cráneo era de esta persona o no, porque además en aquel momento tampoco había los avances científicos que a lo mejor a día de hoy tenemos. Evidentemente que se hacen las identificaciones por ADN. En aquel momento es que daba igual. Ellos querían sacarlos de donde estaban enterrados y enterrarlos donde les pareciera mejor a ellos, ¿vale? ¿Qué ocurre? El 23 de febrero de 1981, un golpe de Estado que frenará en seco todos esos impulsos de recuperar a las víctimas que yacían enterradas en las cunetas, ¿vale? Y en los cementerios. El golpe de Estado nuevamente hace resurgir el miedo, que como veremos, y como digo, recorre toda esa línea, hace resurgir el miedo y nuevamente frena en seco ese primer impulso o ese primer momento de memoria histórica, por decirlo así, ¿vale? Y nos vamos a 1996, damos un salto ya considerable, estamos avanzando bastante en el tiempo, y aparece ahí la División Azul, 2900 recuperados. En aquel momento el gobierno de la nación se vincula a un proyecto de recuperación de miembros de víctimas españolas que habían fallecido en la contienda de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? La División Azul fue una especie de milicianos voluntarios que iban a combatir en la Segunda Guerra Mundial con Italia y con Alemania, ¿vale? Y muchos de ellos fallecieron pues en Centro Europa. Bueno, pues el gobierno español, en aquel momento era del PP, si no recuerdo mal, pues se vinculó a ese proyecto y se consiguieron repatriar a 44 víctimas, 44 españolas que habían fallecido en la Segunda Guerra Mundial. De los 2.900 que se recuperaron de toda Europa, pues se consiguieron identificar a 2.610, que es una cifra altísima. Pero también hay que decir que estas víctimas, por eso el nivel de identificación es muy alto, porque en buena medida estaban identificados con la plaquita que llevaban puesta. También, que más o menos era fácil saber quiénes podían ser, porque estaban también en sepulturas individuales. Pues bueno, se traen estos 44 repatriados que, como digo, combatieron en la División Azul. Y si eso ocurre en 1996, muchas personas se planteaban, muchos familiares que tenían víctimas que habían fallecido, que habían sido asesinadas en la guerra civil. Es diferente fallecer a ser asesinado, ¿vale? Aunque la muerte es la misma, pero no en las mismas condiciones. Pues bueno, se planteaban, si el gobierno invierte dinero en recuperar a víctimas que están en Centro Europa, yo que tengo a mi familiar aquí a la vuelta de la esquina, en una sepultura, ¿cómo puede ser esto, no? Entonces, de nuevo, aunque ya, evidentemente, eso unido a otras muchas cosas, de nuevo se empieza a movilizar la gente, a tratar de recuperar a sus familiares, y ahí, simbólicamente, planteo la fecha del año 2000. Que digamos una fecha simbólica porque es el año en el que Emilio Silva, creo que es periodista y sociólogo, consigue recuperar los restos de su abuelo en León, en Priaranza del Bierzo. Digamos que es la primera recuperación de víctimas al nuevo estilo, no como hablamos en el 78, sino que intervienen profesionales, se realizan pruebas de ADN y se consigue confirmar e identificar al abuelo de Emilio Silva. Digamos que esa fecha es el punto de inflexión, un antes y un después, en la recuperación de víctimas de la guerra civil, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, el recorrido es el que tenemos hasta hoy. Es una labor insuficiente la que se está haciendo, porque son muchas las víctimas que yacen en toda España. Tenemos la fecha de 2007 en la que se promulga la Ley de Memoria Histórica,
Una ley que, insisto, es insuficiente, pero que de alguna manera es un paso al frente para amparar a las víctimas de la represión. Y la ley de memoria histórica es una ley por la que se reconoce y se amplían los derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. ¿Vale? Digamos que de alguna manera es eso, un paso al frente para reconocer los derechos de las víctimas. En esta imagen de aquí, cada puntito rojo se correspondería con una fosa común. ¿Vale? Puede estar en un camino, puede estar en una cuneta, puede estar en un cementerio. Bien es cierto que algunos de esos puntos rojos se han comprobado que realmente no es ahí donde estaban las víctimas que se pensaba que estaban. Pero también es cierto que hay otras muchas fosas comunes que no aparecen recogidas ahí. ¿Por qué? Porque son muchas las fosas que se van cuando una persona mayor muere, que son las que verdaderamente saben dónde están las fosas, ¿vale? Entonces, esas que están ahí, algunas son y otras no, pero sí es verdad que hay algunas que no están y que también podrían estar, pero no sabemos seguro, ¿vale? Bueno, esto es una distribución provincial, me da igual ahora mismo, y voy a adentrarme un poco en el proyecto de exhumación de víctimas del franquismo. Yo voy a dar unas pinceladas porque va a ser Rafa el que me explique en qué consiste en el ejemplo de Aguilar, que desde mi punto de vista es un ejemplo, para la redundancia, de cómo hay que hacer las cosas, ¿vale? No porque yo participara en él, al margen de eso, ¿vale? Porque realmente el trabajo se hizo con todos los pasos y todos los procesos que hay que ir siguiendo. Requiere de un equipo multidisciplinar. ¿Qué quiere esto decir? Pues que tienen que participar personas muy diversas y de muy distintos ámbitos. Es fundamental que se lleve a cabo una labor de documentación de búsqueda en archivos, tanto en el archivo municipal, en el archivo provincial, dependiendo del lugar en el que estemos investigando. Pero es muy importante también no solo los papeles, sino tomar testimonios orales. He visto que habéis hecho vosotros, que algunos de vosotros habéis estado hablando con gente de aquí del pueblo, y eso es muy importante también porque la gente sabe, ¿vale? La gente sabe, y aunque con el medio durante mucho tiempo ha estado silenciado, ya poco a poco pues van aportando más información. Y muchas de estas personas mayores desgraciadamente han fallecido, pero bueno, la información que hayan podido ir dejando es importante tenerla recopilada. Así que es elemental la labor de documentación para poder recomponer la historia. La excavación arqueológica, fundamental también. Nosotros los arqueólogos lo que hacemos es como levantar acta, como si fuéramos un notario, ¿vale? Vamos descubriendo, vamos quitando tierra y vamos documentando todo lo que nos encontramos. Pero hay que tener en cuenta que la arqueología es una ciencia destructiva. Para poder seguir excavando tenemos que ir destruyendo. Entonces todo ese proceso tiene que ser documentado a través de fotografías, de planos, de un registro de campo, a través de unas notas, en fin, de unas fichas que nosotros vamos rellenando y demás. Y todo eso tiene que quedar perfectamente documentado para posteriormente poder ir recomponiendo todo lo que hemos ido destruyendo, ¿vale? Cuando pasemos al ejemplo práctico de la intervención de Aguilar, vaya a comprender todo lo que estoy explicando ahora. Importante, muy importante también, el estudio antropológico forense. El antropólogo forense es la persona que interpreta aquello que los huesos nos dicen. ¿Vale? Los huesos aportan información sobre el sexo de la persona, la edad, algún tipo de patología que pudiera tener, y toda esta información es muy importante para poder llegar al objetivo final, que no es otro, que ahora veremos, que es la identificación. Crear un banco de ADN, tanto de los familiares que están con vida como de los restos óseos, para, al final de todo el proceso, cruzar los datos y eso, conseguir el objetivo final, que no es otro, como hemos dicho, que la identificación, ¿vale? Como vimos antes, en el 78 daba igual, realmente daba igual la identificación. ¿Por qué? Porque en aquel momento tampoco era una cosa que se plantease posible, pero a día de hoy, en el 2019, y ya en el 2000 se comprobó que era posible, pues realmente el objetivo final es el saber a quién pertenecen los restos de esa persona y devolvérselos a su familia. Y ya me callo yo y le dejo a Rafa, ¿vale? Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a los organizadores de la jornada y bueno, invitarlos a que este tipo de proyectos, este tipo de actividad, la guerra civil que ha sido tratada en un contexto, digamos, apartado de la docencia,
entre las clases y la gente joven, las personas jóvenes como vosotras, sepáis un poco más de toda la guerra civil y todo ese contexto. Yo voy a hablar hoy de una parte de la guerra civil, pero no voy a hablar evidentemente de la guerra civil, voy a hablar de los asesinatos, de la represión que se produce como consecuencia de la guerra civil, en un entorno bélico, ¿no? Amparados por los bandos de guerra, amparados por la guerra civil, se producen asesinatos masivos de personas civiles que prácticamente no tenían crímenes a su espalda, ni tenían cargos tampoco por los que pudieran llegar a esa consecuencia, a ese tipo de pena, a perder la vida. Y de eso es de lo que yo quiero hablar. Pero al hilo de lo que Virginia estaba hablando, en esa línea del tiempo, que marca un poco el descubrir de cómo han evolucionado las exhumaciones desde el inicio de la guerra civil, desde el año 36 hasta prácticamente hoy. Quería deciros que desde el 36 hasta el 2000 la memoria no existe. Lo contrario de la memoria sabéis que es el olvido. Y eso es lo que existía durante todo ese periodo de tiempo. El olvido, la memoria se mantiene en círculos familiares, en ámbitos personales, en ámbitos familiares, donde los familiares de los represaliados mantienen la memoria viva de sus desaparecidos. A efectos oficiales, a efectos públicos, la memoria desaparece, porque no interesa que se conozca qué fue lo que ocurrió durante todo ese periodo. Entonces, el olvido se institucionaliza, no el olvido solo físico de las personas que desaparecen, sino el olvido documental. Intentan después de asesinarla, hay un espacio de olvido, hay un abandono oficial, donde intentan que todas las personas que han sido represaliadas, que han sido ejecutadas durante los primeros meses de la guerra civil y algunos años después de la guerra civil, los documentos que, digamos, ligan esos asesinatos con esas personas desaparecen prácticamente casi todos. A partir del año 2000, cuando comienzan las primeras exhumaciones en Priensa del Bierzo, son las primeras exhumaciones que se hacen de forma científica y además de forma mediática, porque prácticamente casi todos tenemos acceso a verlas, se ven en la televisión. Esas son las primeras exhumaciones que marcan el periodo de memoria histórica, que estamos llevando hoy a cabo. Este hombre que veis aquí es mi abuelo, Antonio Espino Jiménez, desaparecido. Yo soy familiar de siete personas desaparecidas, pero en el entorno familiar por la rama materna y por rama paterna, ¿no? En mi casa nunca se habló del fusilamiento del abuelo, ni de las otras personas. Mi abuelo fue fusilado con un hermano, mi abuelo tenía 36 años, murió fusilado con un hermano con 21 y con un sobrino de nuestra edad, de 16 años. Y en el entorno familiar nunca se habló del asesinato del abuelo. Cuando yo soy más pequeño, pregunto un día de una fotografía del abuelo y pregunto por el abuelo, me dicen que el abuelo ha muerto, todavía me dicen que el abuelo murió en la guerra, no sabemos en qué guerra murió, se murió en Cuba, se murió en Filipinas. Yo pregunto cuando soy algo más mayor, pregunto y me dicen que el abuelo murió en la guerra civil y que fue fusilado. Entonces, a raíz de esa respuesta, pues uno comienza a hacerse muchas preguntas, muchísimas preguntas. Y a raíz de esas preguntas, cuando yo veo las primeras exhumaciones mediáticas que se ven en televisión en el año 2000, pues comienzo a plantearme la búsqueda, a buscar información sobre las 7 personas desaparecidas en mi familia. Junto a mis hermanos, pues creamos en Aguilar de la Frontera una asociación que se denomina AREMEISA, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
Aguilar de la Frontera, y a la cual se suman desde el primer momento muchísimos familiares de esta localidad. Comenzamos a trabajar en un primer momento solamente con un entorno, con un enfoque local, comenzamos a intentar recuperar documentalmente y oralmente el primer listado de las casi 200 personas que asesinan en Aguilar de la Frontera en mes y medio, desde mitad de julio hasta mitad de septiembre del 36. Se suman muchas personas desde Aguilar y desde fuera de distintas localidades y prácticamente de casi todas las provincias cuando tenemos la asociación conformada, pues lo que nos mueve son los tres principios que engloban el movimiento unionista: verdad, justicia y reparación. Comenzamos a intentar buscar la verdad en Aguilar de la Frontera, buscando los nombres de las personas desaparecidas, buscando las fosas comunes donde podían encontrarse sus cuerpos. Reclamamos justicia presentando denuncias en la audiencia nacional, y esa fotografía que veis ahí es en el Tribunal Supremo. Llegamos hasta el Tribunal Supremo buscando justicia y seguimos buscando todavía a día de hoy la reparación, que la reparación prácticamente no la vamos a conseguir. La reparación, nadie nos va a devolver la vida de nuestros familiares desaparecidos, ¿vale? La búsqueda de víctimas en el cementerio de Aguilar de la Frontera pues comienza con una investigación documental previa. Recurrimos en primer lugar al registro civil, donde todas las personas que nacen y que mueren legalmente tienen que estar registradas, y nos encontramos aproximadamente a unas 70 personas, a un tercio de las personas desaparecidas, de las personas represaliadas en el término. De cada 3 personas que asesinaron en esa localidad, y prácticamente ese es el patrón común en casi toda España, solamente una cuenta con partida de defunción, casi todas fuera de plazo legal. Fuera de plazo legal quiere decir que no lo inscriben en el momento del fallecimiento, lo inscriben con posterioridad, algunos hasta del año 2000. Y dos tercios de esas personas a día de hoy continúan siendo todavía desaparecidos. Tienen una partida de nacimiento, pero no tienen partida de defunción. Los registros de libros del cementerio, los testimonios orales. Allí también se produce la búsqueda cuando muere el dictador. En la década de los 70 algunas personas comienzan a buscar las fosas comunes en el interior del cementerio, pero como dijo Virginia, cuando llega el intento de golpe de Estado del 23F, pues se paraliza la búsqueda, y todo el mundo sabía que existían las fosas en el interior del cementerio, pero nadie había sido capaz de encontrarlas. Los testimonios orales también son importantísimos. En el caso de Aguilar de la Frontera, el testimonio de Manuela, esa mujer que veis ahí en el centro, que presenció directamente los asesinatos y nos lleva a emplazar las grandes fosas comunes de la parte de atrás del cementerio. La recogida de testimonios orales también, porque lo que se pierde documentalmente, que es mucho, se recupera luego con la recogida de testimonios orales, de los testimonios de los familiares. La memoria esa que yo decía, que durante 40 años son los familiares las que las mantienen vivas en sus casas, ¿no? Esas son las tapias del cementerio donde se producen los fusilamientos. Como veis, todavía se podían apreciar en esos años, estamos hablando de hace 10 años, los impactos de bala de los fusilamientos. Bueno, ahí no se ven porque los que pillaron con cemento. Sí, los que pillaron con cemento. Pero estaban ahí, ¿no? Estaban los impactos ahí.
¿no? Fotografía aérea que utilizamos también de la época para poder ver cómo se conformaba el cementerio en esos años, en el año 36. Y cruzando todos estos datos, los de la recogida documental, los testimonios orales y la fotografía aérea, pues comenzamos una línea de investigación, donde lo que primero lanzamos al aire pues son hipótesis, ¿no? Hipótesis que hay que confirmar. En este caso, en el caso de Aguilar de la Frontera, las fosas se situaban en esa parte del cementerio, y ahí en esa parte del cementerio durante los años 2008 y 2009 pues hicimos una intervención con georradar, que es una técnica que no destruye el entorno. Es un sistema sofisticado que nos permite ver lo que hay por debajo del espacio natural de la Tierra, hasta 2,5 metros o 3 metros de profundidad, y con esos informes, con esos sondeos de georradar durante esos 2 años, pudimos localizar parte de las fosas comunes que estaban abiertas en el año 36 en el entorno urbano del cementerio de Aguilar de la Frontera. Pero para nuestra sorpresa, cuando comenzamos la intervención física ya con los arqueólogos y los antropólogos, pues los testimonios orales nos llevan a distintos emplazamientos, a distintas tumbas en sepulturas. Son sepulturas normales del cementerio que estaban abiertas en el año 36 y que en principio parece ser que se utilizaron para enterrar, para ocultar los cuerpos de las personas que eran asesinadas en esas tapias que habéis visto antes, ¿no? Comenzamos a trabajar, los arqueólogos comienzan a trabajar en esa sepultura, y cuando llevamos días trabajando en ella, evidentemente pues se confirma que los testimonios orales eran ciertos en su totalidad, ¿no? Comenzamos a encontrar pues distintos depósitos de sacas efectuadas en distintos días, ¿no? Estáis viendo imágenes de personas que fueron de casualidad, que fueron asesinadas en la tapia del cementerio, detenidas, casi todas por su militancia política, por su militancia obrera en sindicatos, por participaciones en manifestaciones del día 1 de mayo. Son detenidas, llevadas al cuartelillo y sacadas automáticamente todos los días más tarde y asesinadas en las tapias del cementerio, y arrojadas, como estáis viendo, en esa fosa que yo le llamo el Guernica de Aguilar de la Frontera, con las similitudes que tiene con el Guernica, arrojadas pues a más de 2 metros de profundidad. No se aprecia, son más de 2 metros de profundidad. ¿Qué os parece? ¿Habéis visto imágenes de ese tipo alguna vez? No. Es la primera vez, ¿no? ¿Pero identificáis lo que veis? ¿Sois conscientes de lo que estáis viendo? No se pueden... Dime. Es que eran distintas tumbas, en cada tumba pues había un número variable. Se abren hasta 7 espacios distintos. Las que estáis viendo ahora. Aquí hay 1, 2, 3, 4, y no sé si había otro, pero que se vean 4. Aquí hay un cráneo, aquí hay otro, y aquí hay otro. ¿Y cuántos cadáveres podrían meter en cada tumba? No había número ni contenido, simplemente pondría... Ahí, perdona Rafa, en esa imagen, esa podría corresponder a una saca en la que había 18 personas. 18 personas, ¿vale? Una sobre otra. Tenemos que imaginarnos que ahí lo que estamos viendo es el esqueleto, pero que habría masa corporal, ¿vale? 18 personas yo creo que eran 2 metros, ahí no recuerdo exactamente la profundidad. A 2 metros de profundidad, 2 mujeres y 16 hombres. Aquí hay 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8. 8 que se pueden identificar simplemente en esa imagen. Luego se recuperan esos restos, seguimos excavando un poquito y siguen apareciendo un total, en concreto en esa tumba, de 18. ¿Vale? Esa, sí. ¿Los cuerpos se han identificado? Ahora lo Algunos sí, veremos. algunos sí, porque esa saca, esta forma de depósito en Aguilar en concreto, pues permitió identificar los depósitos y las sacas. Pues como teníamos un listado previo y teníamos documentación previa, sabíamos perfectamente los días y las personas que habían muerto cada día. Este depósito en concreto corresponde al 15 de agosto del 36. Las dos mujeres que aparecen identifican también el grupo. Sí. Vamos a ir, porque lo que intentáis sacar, porque viene siendo el esqueleto entero. Ahora vamos a ver. Vamos a ver todo el proceso, para que lo vaya a comprender perfectamente. Y a seguir pasando. Bueno, aquí en esta imagen hay una nada más. No, bueno, una persona aquí. No se aprecia, pero vaya, se ve quizás hay alguna fotografía con alguna ampliación, pero este hombre tiene las manos atadas. Sí, después se ve todo eso. Se ven las manos atadas. Aquí, vamos, en este caso se ve, lo que pasa es que no hay detalle, pero después la veremos aquí. Estas son las manos, las tiene aquí cruzadas y en medio, en las que son las muñecas, tiene alambre. ¿Vale? Lo que pasa es que está oscilado, no sé si se nota, es que no sé si lo veis ahí, como más naranjita, pues, pero vamos, que después lo vamos a ver porque hay muchos casos en los que aparecen con las manos atadas. ¿Vale? Los testimonios orales son fundamentales para localizar los emplazamientos y luego son fundamentales también para reconstruir las escenas del crimen, ¿no? En Aguilar de la Frontera teníamos testimonios orales de una saca donde habían asesinado a 8 o 10 personas y después de asesinarlos los habían amontonado, los rociaron con gasolina y los quemaron, con el objeto de hacer imposible cualquier identificación inmediata de esa persona. Eso ocurre, ese testimonio nos llega a nosotros a través de un testimonio oral de un familiar que lo sabía, y en la intervención comprobamos que efectivamente ese testimonio se corrobora porque aparece una saca, después de haberlos asesinado en un entorno, en un paraje de fuera de la localidad, reducen los cuerpos, los meten en un saco de pinta de los de antes, tres sacos, amarran los cuerpos con alambre y vienen al cementerio y arrojan lo que queda de los cadáveres, ¿no? Incinerados, lo arrojan al cementerio. Por eso la importancia de los testimonios orales en este caso, en esta investigación, ha sido muy fundamental. ¿Las víctimas que me estáis enseñando son todas del bando republicano? Sí, las víctimas son desaparecidos del bando republicano. Arrojados desde cualquier forma, a 2 metros de profundidad. En unos depósitos había 7 personas, en otros... Bueno, aquí se va a empezar a verse el proceso. No, sigue tú si quieres. Los arqueólogos y voluntarios, porque esta intervención la hicimos con familiares y voluntarios, venimos también de algunos puntos de España a ayudarnos. Pues comienzan la intervención y lo que van haciendo es, como he dicho antes, van perfilando, van buscando los cuerpos para que el antropólogo pueda ir exhumándolos, y se pueda ir luego haciendo un estudio previo antropológico de cada persona, de cada individuo. Ahí se ve la profundidad. ¿No? La profundidad y la exhumación, cómo se va sacando persona por persona y hueso por hueso de cada persona, de cada individuo, ¿no? Se llevaron a la nave donde teníamos el laboratorio, donde el antropólogo pues hace un estudio completo de cada persona, que nos aporta mucha información a la hora de usar datos para una posible identificación, ¿no?
La apunta, pues, como siempre, con una ligera tolerancia, pues, edad, sexo, si era mujer, si era hombre, si tenía alguna tara física, si era cojo, ese tipo de patologías que dejan huella en el esqueleto humano, ¿no? Esa es una imagen del laboratorio, con las compañeras trabajando, limpian todos los huesos, se fotografían, y las evidencias ya os las explica Virginia, ¿vale? ¿Qué evidencias tienen los restos? Una de las primeras, no aparece aquí lo que voy a explicar a continuación, pero la hemos visto. Una de las primeras evidencias es la disposición en la que aparecen los restos cuando los encontramos. Un enterramiento ritualizado, un enterramiento normalizado, digamos que los restos se disponen normalmente de cúbito supino, o lo que quiere decir boca arriba, con las manos sobre el pecho, sobre la pelvis o a los lados de las piernas. Una de las primeras evidencias de violencia es la disposición en la que vemos los restos, que están arrojados literalmente al interior de la fosa, ¿vale? Importante también decir que estamos hablando de que los restos están en el interior de un cementerio, que los restos están en el interior de una tumba, pero que es evidente, viendo las imágenes, que esos restos no están dignamente enterrados. Por lo menos, desde mi punto de vista, eso no dignifica el enterramiento de una persona, ¿vale? Porque ver los restos como están implica que esas personas han sido tiradas, literalmente, ¿vale? Sin el menor respeto y sin el menor aprecio. ¿Qué otras evidencias encontramos? Pues, por ejemplo, las que estamos viendo ahí en esa imagen, que son los orificios en los cráneos, ¿vale? En la parte de arriba tenemos el orificio de entrada y en la parte de abajo, digamos que es la cara interna del cráneo, por donde el hueso también está roto, ¿vale? Las distintas maneras en las que se ve reflejado la introducción del proyectil en el hueso. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso es un orificio de salida, estamos en la parte alta del cráneo y probablemente el proyectil entrara por la parte de abajo, ¿vale? Fracturas en los huesos, en huesos largos, en este caso es el húmero izquierdo, es un tipo de fractura muy característica que se denomina fractura conminuta y que es una fractura que se produce por el impacto a una velocidad muy alta de un proyectil, ¿vale? O también puede asociarse con un golpe muy brusco, pero realmente la mayoría de este tipo de fracturas, aquí se ve también, es característica de un impacto por proyectil. Y lo que hace el proyectil es hacer saltar el hueso en trocitos muy pequeñitos, como veis ahí, y muy afilados del hueso, ¿vale? Aquí tenemos otra imagen de una víctima que estaba en el interior de una fosa y encontramos una fractura, bueno, se movió un poquito, aquí se ve un poco mejor, en el fémur, ¿vale? Estas imágenes de antes, estas roturas en los brazos, no tiene por qué ser, si encontramos un brazo fracturado y también encontramos un orificio en un cráneo, no tiene por qué ser que haya sufrido 2 disparos. Perfectamente puede haber ocurrido que la persona en cuestión, en un movimiento de defensa, con levantar el brazo, el proyectil rompiera el hueso y también atravesara el cráneo. Aquí en este caso es en la pierna, en el fémur. Vemos cómo este de aquí, en el fémur derecho, está completo, está entero, y en esta parte de aquí vemos cómo está fracturado. Y aquí no se ve perfectamente, pero encontramos las esquirlas de la fractura conminuta, también por proyectil. ¿Qué encontramos más? Pues los proyectiles de los disparos, ¿vale? En este caso tenemos aquí parte de la columna vertebral de este individuo, que si no recuerdo mal creo que era una mujer, y vemos aquí la bala de Mauser alojada en una vértebra lumbar. Tenemos que imaginar que le dispararían, estaría alojada en el tejido, pero cuando el tejido se descompone, pues la bala también sería alojada. Y aquí algunos otros ejemplos de balística que se recuperaron de los restos encontrados, ¿vale? Esto en concreto se asocia a un individuo, pero aquí hay 3 proyectiles asociados a un mismo individuo, ¿vale? Con lo cual implica que le dispararon al menos 3 veces. Lo que hablábamos antes de las manos maniatadas, ¿vale? Aquí se ve perfectamente, y creo que hay un detalle mucho más claro aquí, cómo están los huesos de la mano y entrecruzado está el alambre que le sujetaba las manos. Y ahí tenemos
el alambre, una vez que un cable, era cable, creo recordar, cable eléctrico, que le mantuvo las manos atadas hasta que finalmente lo sumamos. Perdona, ¿Sí? una pregunta. Dime. ¿Cabe la posibilidad de que haya muerte en plan de que en el fusilamiento Sí, a lo mejor no le dé la bala? Sí. Hay muchos casos Sí. y la persona consigue escapar, pero hay encontrado gente en la fosa común sí, que en plan que no detenga el impacto, sí. o sea, que se hayan enterrado vivos, que hayan muerto enterrado vivos. No podemos, por lo menos no podemos afirmar eso. No todos los restos que hemos encontrado tenían proyectiles alojados, porque también podemos tener en cuenta que hay casos en los que el proyectil se queda alojado y casos en los que el proyectil entra y sale, no se queda alojado en el interior del cuerpo. Y puede ser que entre el proyectil y tampoco toque ningún hueso, que también puede darse el caso. Y que los restos no tengan evidencia de fractura de ningún tipo, pero afirmar que la persona murió viva, eso no podemos hacer. Lo más característico de todos para afirmar que esa persona falleció por muerte de violencia es el disparo en la cabeza, el tiro de gracia, el disparo en el cráneo, ¿no? En Aguilar no podemos afirmar que murieron personas vivas en el interior de la fosa, pero sí podemos afirmar que se realizaron disparos a las personas una vez que las arrojaron a la fosa. No sabemos si cuando las arrojaron estaban vivas o estaban muertas. ¿Por qué? Porque aparecen, además de las puntas de las balas, del calibre pequeño que aparece alojado en algunos cráneos y de las puntas de Mauser, de fusil Mauser, aparecen casquillos de haber efectuado disparos de una posición alta hacia el interior de la fosa. Entonces, en el interior de la fosa queda la bala alojada en el cuerpo y los casquillos que caen en el interior de la fosa. No podemos afirmar que las personas a las que se les dispara estaban vivas, pero que a las personas que arrojaron a la fosa, después de haberlas arrojado, le dispararon también desde arriba. Eso sí podemos afirmarlo. ¿Y cuáles eran los lugares que más se le han disparado? ¿Cómo? ¿Dónde se le han disparado? En las tapias del cementerio. No, sí, pero en la parte del cuerpo. Físicamente, en la cabeza sobre todo donde más evidencias se han visto, y en las extremidades de los brazos y en las piernas, es donde se ven las evidencias de los disparos. ¿Vale? También tenemos, bueno, el ejemplo que hemos visto antes, en la zona lumbar, él entraría por la espalda, esta que ves aquí, esta es la columna vertebral, y aquí tenemos una bala alojada, también estaría en la parte trasera. Digamos que ejemplos hay en distintas zonas, pero donde más evidencias se ven es en los cráneos, que no sé, no sabía la proporción, pero muchos de ellos, pues, el 80% tienen orificio de entrada o salida en el cráneo, ¿vale? Allí, Virginia. Dime, no he visto la mano. Dime. Claro. Lo enseñan las facturas de que posiblemente haya sido por un impacto de bala o lo que sea. Sí, Pero puede ser también que, por ejemplo, la fosa que nos había enseñado antes de 18 personas, sí. que al arrojar los cuerpos también se rompiesen el hueso, ¿no? Pero ese tipo de fractura es diferente. Y se nota, por eso es fundamental la intervención de un antropólogo, que es la persona que sabe leer los huesos. Pero el tipo de fractura de tirar un hueso, o sea, de tirar un cuerpo y que en un momento dado se pueda dar un golpe o por la profundidad se pueda romper un hueso, es distinta al tipo de fractura que se produce cuando impacta un proyectil a una velocidad muy alta, ¿vale? Y el tipo de fractura del proyectil es esa que hemos visto antes, en la que el hueso, la zona en la que el proyectil impacta, a ver, el hueso se queda hecho en la zona, el hueso se fractura en unos trocitos muy chiquititos, ¿vale? Y en este caso ocurre igual. Puedes pensar, el hueso se ha podido romper al caer, pero cuando comienzas a excavar, con mucho cuidado te vas dando cuenta de que en torno a la zona distal del fémur aparecen esos trocitos chiquititos que son tan característicos de una fractura conminuta que se denomina y que se produce por un impacto de proyectil, ¿vale? ¿Qué más cosas encontramos aparte de las evidencias de violencia? Pues efectos personales. Muchos de ellos se encontraban con el calzado,
con las botas, que son tan características de la gente de campo, ¿vale? Este tipo de calzado es el que empleaban pues ir a trabajar al campo, ¿vale? Más ejemplos, en este caso de aquí tenemos unos pendientes, porque como hemos dicho se encontraron 3 o 4 mujeres, no me acuerdo, 4, y una de ellas portaba los pendientes. En este caso de aquí tenemos un bolígrafo. En este otro caso nos habla de que la persona era una persona fumadora. Encontramos lo que se llama una petaca donde se metía el tabaco picado, el tabaco. Y aquí justo encontramos la boquilla donde se pone el cigarro. ¿Es esto un elemento identificativo? Pues no, pero si nos da pistas para tratar de reconstruir un poco y saber que esta persona en cuestión era una persona fumadora. No vamos a saber quién es, pero si tenemos testimonios de su familia y tal, que nos puedan decir que era una persona fumadora, bueno, pues nos acorta un poco la línea de búsqueda, ¿vale? Pero son elementos característicos de una persona en concreto. Y también encontramos, pues, como vemos aquí, un cinturón, se ve parte de un cinturón. Un anillo, que si os fijáis, no sé si lo podéis apreciar o no, lo tenía en la mano, se ven los huesos de la mano ahí, y el anillo in situ, ¿vale? Es lo que me refería al principio de la intervención, que el arqueólogo lo que hace es documentar paso a paso, ¿vale? Antes de extraer el anillo, ese anillo tiene que ser documentado, ¿vale? Y todo el proceso, todo, porque una vez que quitemos eso ya no existe, esa imagen que estamos viendo ahí ya ha desaparecido, ¿vale? Por eso es tan importante que el registro sea un crucifijo. Muchas de estas personas se hablaban o se referían a ellas como que eran anticlericales, que quemaban iglesias. Hay casos de todo tipo, pero muchísimas de las personas que murieron simplemente por pensar de una manera concreta o por ser familiar de, o por muchas, en otras ocasiones, por rencillas personales. Ni nada tenía que ver eso con la religión, muchas eran personas creyentes, ¿vale? De hecho, se fue a la tumba con un crucifijo que llevaría colgado y lo llevaría en un bolsillo, ¿vale? Dime. Eso es una escala, para saber cada cuadradito es 1 centímetro, ¿vale? Entonces ahí tenemos 1 metro que nos escala un poco la imagen y sabemos que en este entorno, pues aquí hay 5 centímetros. Es para saber un poco la referencia en medidas. En otras imágenes no se ha visto, pero también ponemos una más grande que se llama jalón y que es lo mismo, es una referencia a la hora de que tú veas la imagen y sepas en qué dimensiones te estás moviendo. ¿Qué se hace con los restos? Bueno, pues cuando se suman, habéis visto que se llevaban al laboratorio, que eran unas dependencias que nos habilitaron allí en el cementerio. El antropólogo los estudia. Antes de sacarlos incluso, él toma sus medidas, o sea, sus anotaciones, sus referencias, y una vez que se suman, pues los analiza en el laboratorio, tomando medidas, dimensiones, contrastando con otras cosas, viendo las particularidades que tiene cada resto, porque como decimos, la información que él puede extraer de los restos es muy importante y es fundamental para el objetivo final. Aquí tenemos una imagen en la que están reconstruyendo un cráneo. Algunos de esos cráneos que recuperamos estaban hechos trocitos, entonces en numerosas ocasiones pues, se pudo reconstruir y reconformar otra vez el cráneo completo. Y una vez que toda esta investigación se lleva a cabo, los restos se dejaban secar unos días y cuando ya estaban secos me refiero a que pudiera traer la humedad de la tierra y una vez que se secaban, se guardaban en cajas. En un primer momento metimos los restos en bolsas también, en parte, digamos, el cráneo en una bolsa, las piernas en otra, las extremidades superiores en otra, las costillas y tal. Pero nos dimos cuenta de que esto era un error, ¿vale? Porque el estar metido en bolsa estaba generando que se creara como una especie de hongo que podía ser perjudicial para los huesos. Entonces cuando nos dimos cuenta de eso, se sacaron todos los huesos de las bolsas, se volvieron a limpiar y se dejaron directamente en la caja, sin estar metidos en bolsa. Porque si el hongo podía afectar de alguna manera para la posterior extracción de muestras para el ADN. Se extrajeron las muestras de los restos óseos, en concreto se tomaron las muestras de 2 molares de cada uno de los restos óseos que recuperamos, ¿vale? Porque digamos que es una de las zonas de las que mejor se puede o las que mejor se conserva el ADN. En los casos en los que no se pudo extraer de los molares, de los dientes,
se extrajo del fémur, se cortó una porción de una media caña del hueso largo del fémur y bueno, se documentó todo y se envió al laboratorio a Granada, perdón, a Sevilla. Y bueno, allí se encargaron de llevar a cabo la identificación, de cruzar los datos de los restos óseos con los de los familiares vivos. A los familiares vivos no he puesto ninguna imagen, pero la muestra de ADN es muy sencilla. Se utiliza una especie de como el bastoncillo de los oídos, pero es más largo, se frota por el interior de la mejilla, se deja secar y ahí, digamos, está la información necesaria para que en el laboratorio puedan extraer el ADN y luego cruzarlo con el de los restos óseos. Y ese es el resultado de esta intervención en Aguilar. Se recuperaron 66 individuos, se han podido identificar el 50% a través de muestras de ADN, lo cual es una cifra considerable, y hay 5 identificaciones presuntivas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que hay indicios para poder decir que los restos de esa persona se corresponden con los de una persona en concreto, con un nombre en concreto, pero no se puede afirmar categóricamente ni científicamente hasta que no tengamos las muestras de ADN hechas. Lo que ocurre es que de muchos de esos restos pues puede que no tengamos lo del familiar vivo para cruzarlo, entonces quedarán ahí en suspense durante el tiempo que sea necesario. Y luego pues que se han tomado las muestras de ADN a 126 familias, ¿vale?, de Aguilar de la Frontera. Y ya te digo a ti el final, Rafa. La intervención concluye porque se identifican prácticamente el 50% de los cuerpos, pero luego tenemos familiares que buscan a sus desaparecidos, que no han aparecido todavía, y luego tenemos desaparecidos que han aparecido, pero no tenemos familiares, no tenemos referencia familiar, ni tenemos familiares con los que hayamos contactado todavía. Pues esa investigación, esto se realiza en el 2010, 2011 y 2013. 3 intervenciones que hicimos sucesivamente. La intervención está paralizada, desde entonces no se ha concluido, hay trabajos todavía pendientes en Aguilar de la Frontera, en ese entorno, en el entorno de la sepultura y en el entorno de las fosas de la parte de abajo. Hay personas con las que no hemos contrastado y siguen apareciendo, desde el año 2012 siguen apareciendo familiares, porque contactan con nosotros de Barcelona, desde fuera de la localidad, ¿no? Y se toma el ADN, lo tenemos ahí hasta el momento en que tengamos financiación y se pueda acusar con los datos de los ADN extraídos. La intervención que se realiza en las sepulturas tiene una doble connotación en Aguilar de la Frontera, porque es positiva en el sentido en el que se pueden perfectamente identificar los depósitos y se puede identificar perfectamente casi la saca con las personas, con el estudio histórico que teníamos recopilado. Pero luego se producen episodios dentro de ese entramado de sepulturas. Estamos hablando de un cementerio de 25.000 metros cuadrados, donde en el año 36 había prácticamente más de 1.000 sepulturas de esas características. Sepulturas de más de 2 metros de profundidad, por 2 metros 20 por 60 centímetros de ancho. Sepulturas que se utilizan para hacer desaparecer a las personas que fusilan durante los primeros días del lanzamiento, y sepulturas que el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera pone a la venta en periodos posteriores, en el año 60, incluso en el año 80. Sepulturas donde hoy actualmente, digamos, lo que encontramos en los actos es un mausoleo familiar, con personas muertas por enfermedad o por avanzada edad y demás, y que aquello tiene propiedad, y donde los desaparecidos, donde las personas represaliadas están 2 metros más abajo. ¿Sí? Había sepulturas que estaban en tierra, que no estaban identificadas, que estaban en tierra, y otras, donde lo que nos encontramos son propiedades
propiedades particulares. Como habían ocupado la parte baja de la sepultura a 2 metros de profundidad y quedaba espacio, pues ese espacio se pone a la venta en la década de los 60, de los 70, de los 80, y donde hoy nos encontramos, que sabemos perfectamente, porque lo tenemos documentado, que hay represaliados por debajo, en la parte de abajo, pero son sepulturas que tienen propiedad y que tienen muertos de esa familia en la parte superior. Así, con esas características hemos abierto dos en Aguilar, y en una de ellas aparece mi abuelo, su hermano y el sobrino que tenía prácticamente vuestra edad, con 16 años. Yo sigo buscando todavía, bueno, pues no, porque el alcalde José María León también aparece en otra sepultura, que también es familiar mío. Yo sigo buscando todavía aquí en Puente Genil, la localidad de Puente Genil, a tres familiares más. De mis 7 desaparecidos hemos logrado encontrar a 4. Hemos encontrado a 4. Y seguimos buscando. En esa sepultura en concreto hay un mausoleo grande en lo alto, y cuando lo documentamos pues creíamos que lo habíamos perdido. Cuando vemos que estamos trabajando a más de 2 metros de profundidad, casi a 2,5 metros de profundidad, pues lo quisimos contactar con la persona propietaria de esa sepultura. Nos acercamos allí, el hombre se acercó, le preguntamos si sus familiares estaban a esa profundidad y nos dijo que no, nos dijo que mis familiares estaban a 1 metro, 1,5 metros. Entonces, negociaciones con el ayuntamiento, negociaciones con la familia, cambio de propiedad, permuta, más de 2 años para poder abrir esa sepultura. Si no, jamás lo hubiéramos encontrado. Pongo este ejemplo para que veáis que se intenta hacerlos desaparecer físicamente y luego con posterioridad también. Las huellas del crimen, las huellas de los asesinatos, no en este cementerio, sino en todos los cementerios, prácticamente en casi todos. Intentan borrarlas, intentan ocultarlas, intentan que no lo localicemos. Ha habido familiares que se han llevado a sus desaparecidos, pues se los han llevado a Córdoba, se los han llevado a Barcelona, se los han llevado a Madrid, lo han enterrado dignamente, lo han enterrado con su viuda, lo han enterrado con su hijo. Otros incluso ha habido hijos que han muerto y se han incinerado y han venido y están en la cara con su padre, porque luego en el cementerio, una vez que los tenemos localizados y que los tenemos identificados, se nos plantea otro problema crucial y que ninguna ley actual resuelve, que es el tema de las inhumaciones de los identificados y de los no identificados. Hay personas que tienen propiedad, que tienen sepulturas y que pueden enterrarlos, y hay otras personas que no las tienen ni en el cementerio de Aguilar, ni las tienen en cualquier otro lado. Y a eso ninguna administración a fecha de hoy da respuesta. Y tenemos casos en los que hay familiares que se llevan a sus familiares y los entierran, y otros en los que estamos esperando todavía porque la administración decida qué ocurre con esos cuerpos y dónde se inhuman. ¿Y dónde los tenéis mientras? ¿Cómo? ¿Dónde están mientras? ¿Que dónde están mientras? Pues están en las cajitas que habéis visto antes en el laboratorio. Casi el 90% de las exhumaciones que se han realizado en Andalucía, casi el 90 o 95%, ninguna se ha concluido. Se comienzan, pero no se concluyen. Por falta de financiación, por dificultades técnicas, porque se hayan construido con posterioridad nichos encima de la sepultura o encima de las fosas comunes. A fecha de hoy, casi el 90% están sin concluir. Y ese es el gran objetivo y a otras asociaciones memoristas. Esta, en este caso, no distingue. Nos dedicamos a buscar desaparecidos, a buscar las fosas comunes, a buscar desaparecidos, a identificarlos y a buscar familiares también. Hemos hecho búsquedas cuando tenemos identificaciones presuntivas, de las que hablaba antes Virginia, de esas 5 o 6 identificaciones presuntivas. Tenemos indicios en Aguilar de que asesinaron a un padre con 60 años y a un hijo que era militar. Y se los llevan a los dos, los cogen, se los llevan y los fusilan. Y aparecen
dos personas, uno con esa edad y el otro con la otra edad, con la edad del hijo, aparecen los dos en una de esas sepulturas. Y el hijo además aparece con la hebilla, con el cinturón militar característico de colgarse las patacas, ¿vale? Pero no tenemos familiares con los que cruzar los datos. Sabemos que esa saca corresponde al día que se los llevaron, el ADN de ellos dos también conforma, el ADN nos dice que son padre e hijo, pero no tenemos ningún familiar con el que cruzar los datos. Entonces, hasta ese momento, hasta el momento que se produzca, que aparezca un familiar, no tenemos unas pruebas científicas que asegure, que nos pueda decir que esas dos identidades corresponden a las dos personas que estamos buscando. En ese momento nosotros le asignamos identidades presuntivas, supuestamente pues podemos asignar un nombre, pero no tenemos la prueba científica que avale ese dato. ¿Vale? ¿Ya? Pues ya está. Esa es la última imagen en la que aparece el lema de lo que pretenden los familiares, ¿no? Que averiguar la verdad, justicia y reparación. Nosotros los técnicos tratamos de sacar a la luz la verdad, ¿vale? Sacar los restos y que se sepa la verdad. También por eso estamos hoy aquí, porque queremos que se sepa la verdad. La justicia y la reparación no depende de nosotros, ni depende de la familia, les corresponde a la familia, pero tiene que venir desde las instituciones públicas, que son a las que le corresponde este trabajo. Y se me había olvidado esta última que la metí el otro día, y que es Manuel Reyes Mate Rupert, es un filósofo, y que tiene esta frase, que la dejo para que todos reflexionemos un poco, y que dice: puesto que las víctimas tienen el derecho a la memoria, la sociedad tiene el deber de memoria, ¿vale? Podemos no tener ni idea de lo que ocurre en nuestro entorno, pero si nos preocupamos un poquito y nos adentramos un poco en este tema, veremos que también es nuestro deber que esto se sepa, que esto se conozca, y apoyar y defender el derecho de todas nuestras familias, ¿vale? Sin buscar revancha y sin buscar ningún tipo de rencor, simplemente porque es de sentido común y es de cumplir los derechos humanos, ¿vale? Así que ya está, pues con esto acabamos. En ese mismo contexto, decir simplemente, apostillar, que nos dedicamos a buscar personas desaparecidas sin distinción de bando. Habéis visto antes en la línea de memoria que antes hemos estado ahí un poco analizando, que se producen exhumaciones por parte del gobierno español de divisionarios de personas de la División Azul muertos en Rusia. Nosotros tenemos abiertos expedientes también de extradición de personas, de falangistas muertos en Rusia, en Krasnov, ¿vale? Nos llegan familiares y las lágrimas son las mismas las de un bando que las de otro, de las personas que tienen desaparecidas en un bando o en otro. No hacemos distinción de bando, simplemente nos dedicamos a buscar a personas desaparecidas, ¿vale?